Muy buenos días a cada uno de los oyentes de Fuego AM, este tiempo de palabra de Dios, estos devocionales caminando con Jesús. Y en las últimas semanas sé que Dios ha hablado, bueno, todo el tiempo, todos los días el Señor ha hablado de una manera poderosa a nuestro corazón, a nuestra vida, y hoy no es la excepción cuando tenemos el corazón dispuesto para recibir palabra de Dios, porque todo se trata de la disposición que hay en nuestro corazón. A veces nos gana la queja, las circunstancias, y entonces como que cerráramos el corazón y no recibimos la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando abrimos nuestro corazón, cuando disponemos nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo, a través de la poderosa palabra que el Señor tiene para nosotros cada día, transforme nuestra vida, nos fortalecemos en Él, somos guiados por el Espíritu de Dios, somos fortalecidos por el Señor y somos llevados de parte del Señor como si nos tomara de la mano y como si nos guiara. Bien lo dice la palabra de Dios, como una voz que nos susurra y nos indica el paso el cual debemos seguir, el camino cual debemos seguir. Así que todos los días, iniciando el día, nos disponemos aquí a través de estos micrófonos a llevar la palabra de Dios y disponemos nuestro corazón para recibir también la palabra del Señor. Y yo le invito a cada uno a hacerlo. Recuerden que estamos no solamente a través de los 1130 AM en el dial, que estamos a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. Estamos como Diego García, Pastor Diego García, y como Fuego AM, y por supuesto por nuestra página, la señal en vivo por internet, www.fuegoam.com.co. 322-729-1386 en nuestra línea de contacto, nuestro número celular, nuestro número de WhatsApp, al cual tú te puedes comunicar ahora mismo si tienes una petición de oración, si necesitas consejería o, como todos los días, enviarnos esos saludos que para nosotros son bien importantes. Esos saludos y esas palabras de ánimo nos bendicen mucho aquí como equipo de trabajo. Y nos vamos a preparar a esta hora, tempranito, a preparar nuestro corazón para recibir esa palabra que viene de parte del Señor. Y lo hacemos como siempre orando, dándole gracias a Dios por este día y dándole gracias a Dios por todo lo que tiene, todas esas bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, por una semana laboral nueva que comienza. Y cuando todo es nuevo, hay una expectativa, Señor, de grandes y maravillosas bendiciones. Por un día, Señor, que lo iniciamos en tu presencia, que lo iniciamos primero dándote gracias y segundo, Señor, pidiéndote que hables a nuestros corazones. Tú has prometido no dejarnos ni desampararnos y estás con nosotros a través de tu palabra y a través de tu presencia, la presencia poderosa del Espíritu Santo, el amado Espíritu de Dios que anhelamos y deseamos todos los días que obre en nuestro interior, que nos enseñe como está escrito, que nos guíe, que nos fortalezca. Así que te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en todo momento y en cada uno de estos programas, para que seas tú guiándonos de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan maravilloso que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, todos unánimes, Señor, en un mismo sentir, miles de personas desde diferentes lugares, no solo en esta ciudad de Bogotá, no solamente en diferentes ciudades de Colombia, sino todos los que están allí conectados en otras naciones. Y todos nos unimos para decirte gracias. Tú eres bueno, Señor, y esa gratitud que nace en nuestro corazón quebranta, rompe, Señor, todo argumento del enemigo que quería traer para desanimarnos y para apartarnos no solamente de tu palabra, de tu propósito, sino apartarnos, Señor, de la gratitud con que tú nos dices todos los días que nos acerquemos a ti. Te doy gracias, Señor, por cada familia que se une a recibir este tiempo devocional, por cada pareja de esposos, Señor, que saca este tiempo en horas de la mañana para recibir la palabra, Señor, que tú tienes preparada. En el nombre de Jesús, te doy gracias, amado Señor, porque sé que tú estás obrando tu buena,
agradable y perfecta voluntad, y porque sé, amado Señor, que siempre que recibimos palabra no seguimos siendo los mismos, porque tu palabra tiene un propósito, Señor, y es llevarnos al crecimiento, a la madurez, Señor, al crecimiento espiritual, que ese es el plan maravilloso que tienes, que seamos transformados por el poder de tu palabra y de tu espíritu, y aquí estamos atentos, y aquí estamos, Señor, dispuestos, y aquí estamos preparados para recibir todo, absolutamente todo lo que tú tienes para nosotros en este precioso y maravilloso día. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Ya están allí muchos mensajes en el 322-729-1386 y damos comienzo a este tiempo de palabra. El título del mensaje: permanece, permanecer. La palabra de Dios nos habla bastante de permanecer. A veces yo escucho personas que dicen aquí aguantando. No, no se trata, y si tú lo ves de esa manera, nada más la palabra aquí aguantando o la frase aquí aguantando realmente nos hace sentir ya cansados, ¿cierto? Estamos muy temprano en la mañana, estamos iniciando el día, pero decir estoy aquí aguantando nos hace sentir como un peso sobre nuestros hombros. Y la Biblia nos habla de permanecer, nos habla de persistir, de tener nosotros una visión clara que nos permita fortalecernos por encima o sin importar cuál sea la circunstancia, y nos llama a caminar en el propósito de Dios. Cuando hablamos nosotros de la fidelidad de Dios, la fidelidad a su palabra, la fidelidad a sus planes y a sus propósitos que tiene con cada uno de nosotros, eso debería fortalecernos de una manera enorme, y debería fortalecernos porque si el Señor es fiel a su palabra y Él ha hablado que algo va a suceder en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, y además de eso, que cuando suceda eso que Él ha prometido, tú te convertirás en un testimonio vivo, pues si Él es fiel a su palabra, ¿qué podía impedir que esa palabra se cumpla? Pues sencillo, lo que puede impedir que esa palabra se cumpla es que nosotros perdamos la fe, que nosotros miremos para otro lado y que nos dejemos llevar por las circunstancias y que renunciemos y retrocedamos. El permanecer es todo lo contrario, es estar firmes, que es algo que también nos habla la palabra de Dios, que en el día malo debemos estar como firmes, estar firmes. ¿Y cómo estás tú firme? Cuando estás parado sobre algo firme. ¿Y sobre qué estás parado tú? Sobre la palabra de Dios en el camino del Señor. Así que cuando el salmista en el Salmo 40 habla por allí y dice: pacientemente esperé a Jehová y oré a Él me escuchó, extendió su preciosa mano, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y allí puso en mi boca cántico nuevo. Entonces podemos entender lo que es permanecer. A pesar, y estaba, dice el salmista, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, pero ¿qué estaba haciendo él? Esperando en el Señor. Y estar esperando en el Señor es mantenernos firmes en las promesas, en la palabra y en las bendiciones que el Señor ha hablado y ha prometido para nuestra vida. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 35 en adelante, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que renuncian, no somos de los que salen corriendo. Somos de los que permanecemos porque estamos parados sobre una palabra que el Señor dio. Y aquí empieza mi primera pregunta hoy. ¿Cuál es la palabra que el Señor te dio? ¿Cuál es la promesa? Y la segunda pregunta: ¿cuál es tu visión de esa promesa? ¿Estás firme mirando lo que Dios te habló? ¿O quizás ya retrocediste un poquitito? ¿O retrocediste mucho? ¿O estabas a punto de retroceder? ¿O estabas a punto de tirar la toalla? Bueno, si tú eres de ese grupo de personas que ha sido redimida, rescatada por el Señor,
adoptada como parte de la familia de Dios, pues no tienes que huir, ni retroceder, ni salir corriendo para ningún lugar, sino todo lo contrario. Y todo lo contrario es que tú debes o estás llamado a permanecer en la fe. Y la fe se fortalece en medio de la espera. Y la fe se fortalece aún en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. Muchas veces repetimos que tenemos fe, hablamos que tenemos fe, pero realmente no mostramos esa fe con nuestros actos. Esa fe es lo que conocemos como una fe confesional, una fe solo de palabra, una fe solo de lengua, una fe solo de expresarlo con nuestras palabras, pero nuestros actos niegan eso que decimos creer. Y eso sucede mucho con el pueblo cristiano, que nuestros actos niegan la fe, es más, niegan hasta la existencia de Dios y niegan la palabra de Dios. Eso se llama ateísmo. En lo práctico se llama ateísmo. En la forma en que yo vivo, con mi boca confieso que Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor, pero con mis actos lo niego. Ese es el ateísmo en la práctica. Y hay muchas personas que están negando no solamente la existencia de Dios, sino el poder de Dios. Cuando el mundo nos ve como cristianos, siempre en la queja, siempre en la frustración dirán, y eso es ser cristiano. Ay, muchas gracias. Yo no quiero ni siquiera acercarme a esa supuesta fe que tú profesas. ¿Por qué? Porque ahora mira cómo vives de amargado. Ahora mira cómo vives de desesperado. Antes hacías un montón de cosas en tus fuerzas, en tu carne, para solucionar, para hacer, para moverte. Y ahora mira en la situación y en la circunstancia que estás viviendo. Y resulta que ese es un muy mal testimonio. O bueno, un testimonio realmente de personas que no han nacido de nuevo. Pero volvamos al tema de permanecer. Entonces nos dice la carta a los hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y continúa allí el capítulo 11, el versículo 1, que es la definición bíblica de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Más adelante, cuando habla de esa lista de testigos de la fe, habla de uno que estaba mirando lo invisible. Habla la palabra de Dios de esa certeza y esa convicción, y no es otra cosa sino seguridad. ¿Confías tú en el Señor? ¿Tienes seguridad en el Señor? Porque si así es, esa seguridad, esa fe que tú tienes en la promesa de Dios, te va a fortalecer y la queja va a desaparecer no solo de tu boca, de tu mente, de tu corazón, porque si tú sabes que estás caminando en la perfecta voluntad de Dios mientras esperas, como dice aquí mismo el autor de la carta a los hebreos, pues entonces tú tienes la plena seguridad, escúchalo muy bien, que esa promesa de Dios se va a cumplir en tu vida y no vas a estar buscando ni la solución en otro lugar, ni vas a estar insistiendo en hacer las cosas a tu manera. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios aquí es, oye, cuando Dios te dé una visión o cuando te dé una promesa, obviamente va a haber obstáculos, porque en la vida hay muchos obstáculos, hay muchas situaciones que se salen de nuestro control, muchas más de las que quisiéramos aceptar, pero hay situaciones que son obstáculos, hay situaciones que son esas contingencias cuando las cosas no salen ni en el tiempo ni en la manera en que nosotros esperábamos, pero sin embargo la promesa de Dios sigue viva. Entonces lo que nos dice la palabra de Dios es, vas a tener problemas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido el mundo. Entonces, vamos a tener problemas, vamos a tener obstáculos. Hay personas que dicen, a mí no me gustan los problemas. Uy, si no te gustan los problemas, ¿cómo has vivido hasta el día de hoy? Porque los problemas los hay siendo cristiano y no siendo cristiano. Es decir, que antes que tú tuvieras la fe en Jesucristo, si tienes esa fe, pues tuviste problemas y tenías que enfrentarlos. Ahora que eres cristiano, pues también tienes problemas y también tienes que enfrentarlos, porque la Biblia lo que nos dice es, párate cara a cara frente a esos problemas y permanece firme. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si Dios es fiel, hago una pregunta más. Dios es fiel a su palabra. Dios me ha dado promesas. Diego García, yo te creé con este propósito y me ha dado unas promesas. Algunas de ellas ya las he visto cumplidas. Hay otras que se han tardado un poquito más. Hay otras que falta bastante para que se cumplan. Pero aquí estoy firme. Pero cuando yo hablo de esa fidelidad de Dios, podríamos llevarlo a esto. Bueno, Diego, yo te doy estas promesas y ten la seguridad. Te dejo escrito en la Biblia.
te doy mi palabra que yo soy fiel. Ahora, Diego, ¿tú vas a ser fiel también? Y ahí es donde muchos terminan perdiendo el año. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, pero nosotros no somos tan fieles. Nos desesperamos muy fácilmente. Nos tiramos la toalla muy fácilmente. Miramos hacia atrás, siempre miramos hacia atrás. Acuérdate siempre que mires hacia atrás. Acuérdate del pueblo de Israel. Ellos tenían la mentalidad de esclavitud, salieron de Egipto, iban para la tierra prometida. Dios estaba obrando milagros, pero ellos en todo momento estaban mirando hacia atrás. Ay, si nos volvemos a Egipto. Ay, nos hubiéramos quedado en Egipto. Ay, si nos muriéramos en Egipto. Ay, en Egipto esto. Ay, en Egipto lo otro. Eso es lo que se conoce como la mentalidad de esclavo. Y debemos reconocer que antes de adquirir madurez y fortalecer nuestra fe, nosotros mismos tenemos esa mentalidad de esclavitud. Ay, pero yo ¿por qué empecé a hacer esto? Ay, por allí, ay, por allá. Pero el Señor nos llama a nosotros a permanecer en la fe, fortalecidos por una palabra. Recuerda lo que dijo Jesús, se lo dijo a Satanás y él estaba allí citando el libro de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podemos vivir por una palabra que salió de la boca del Señor? Claramente sí, podemos fortalecernos en esa palabra. Por supuesto que sí, podemos permanecer firmes en esa palabra que nos dio el Señor, pero claro que sí. Allí debemos nosotros estar firmes. Así que cuando nos dice párate frente al problema, recordamos la palabra que el Señor le dio a Josué en el capítulo 1, que es tan conocido por tantas personas. Voy a leer 2 versículos, el 6 y el 9. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 2 veces le habla lo mismo. Sé valiente. La segunda vez, en el versículo 9, le dice, esto es un mandato, es una orden, no es una sugerencia. En lo primero, bueno, en el versículo 6 le dice nada más que se esfuerce, que sea valiente. En el versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces aquí ya empieza a cambiar, ¿no? Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Y versículo 9, te ordeno que seas valiente. ¿Y qué es ser valiente? Si tú miras en el diccionario, una persona valiente es una persona que tiene coraje, que es audaz frente al peligro, a pesar de lo que pueda estar sintiendo, a pesar de lo que se haya levantado en contra. No es que no sienta inquietud. Te decía hace un momento, hay muchas cosas que se salen de nuestro control y de nuestro conocimiento. Ejemplo, Pedro está en la barca en medio de la noche y le dice a Jesús, ¿quieres tú? Di que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua como tú estás haciendo. La respuesta del Señor no tardó y le dijo, listo, dale, sal de la barca y camina, ven. Esa es la única palabra que le dijo el Señor, ven. Y Pedro salió, estaba yendo en contra de absolutamente todo. Estaba yendo en contra de las leyes, de la física, de todo absolutamente. ¿Quién había caminado sobre el agua? Ellos estaban viendo a Jesús, pero ¿cuál hombre lo había hecho? Ninguno. Se puede hacer hasta el tiempo de hoy. ¿Alguien lo podrá hacer? Pues la Biblia nos dice que si tenemos fe, sí. Pero allí estaba Pedro saliendo de la barca, en medio de la noche, en medio de la situación que tenían. Tenían miedo por el viento, tenían miedo por lo que se oía, tenían miedo por lo que había alrededor. Y ahora venía Jesús hacia ellos y creyeron que era un fantasma y ahora el miedo se incrementó. Pero a pesar de ese miedo, Pedro salió de la barca. Eso es ser valiente. No es que Pedro dijera, yo nunca he tenido miedo, como dicen algunos por ahí hoy en día. Yo no nací el día del miedo, yo no le tengo miedo a nada. Eres un mentiroso si dices ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que nos van a causar inquietud. Hay muchas cosas que no conocemos y es un desafío. El Señor dice, ven, sígueme. Así de sencillo, así llamó a sus discípulos, sígueme. Y a nosotros nos ha llamado y nos dice, ven, sígueme también. Y nosotros vemos el camino y decimos, wow, lo que me está diciendo el Señor es imposible para mí. Y tiene razón. La mayoría de las cosas son imposibles para ti y para mí, pero son posibles para el Señor. Entonces, ser valiente es que a pesar de ese temor y a pesar de esa inquietud y a pesar de esos momentos, el Señor tiene algo preparado y Él dice, a pesar de lo que puedas estar tú sintiendo en tu carne,
hay algo que te domina y es una palabra que a través del Espíritu de Dios está obrando en tu espíritu para darte fortaleza, y a pesar de que tú no estás viendo el camino, caminas en fe y tú das el paso porque sabes que la mano del Señor te sostiene. Eso es realmente la fe y eso es lo que nos ayuda a nosotros a permanecer. Tenemos miedo de muchas cosas, tenemos miedo de situaciones, de circunstancias que estamos viviendo. Un dictamen médico que sea contrario, vas al médico con toda la confianza o acompañas a un ser querido al médico y después de tomarle los exámenes le dan un diagnóstico difícil de asimilar, y eso nos da miedo y nos mueve las piernas y nos hace temblar las rodillas y nos da tristeza. Lo que el Señor dice es, en ese momento sé valiente. Ese es el momento donde se está forjando algo en tu interior. Es el carácter del cristiano. Sé valiente. Aún en medio de ese momento confía en que Dios ha dado una palabra. Y tú dirás, no, en ese momento pienso y digo, Señor, dame una palabra. Error, el Señor ya te la ha dado, estoy seguro. Porque el Señor nos da la palabra para prepararnos, para que cuando vengan esas noticias o esos momentos difíciles, recordamos que el Señor ya nos había advertido que estaría con nosotros. Y ahí es donde recordamos un pasaje como el Salmo 23, por ejemplo. En medio del valle de sombra y de muerte, ¿quién estará con nosotros? Entonces, ahí es donde la palabra de Dios, lo que hemos leído de la Biblia, se hace fuerte en nuestro interior. Y ahí es donde podemos nosotros permanecer firmes. Así todas las personas que estén en nuestro alrededor vayan cayendo, vayan retrocediendo, nosotros seguimos mirando lo que no se ve con los ojos naturales, sino lo que se ve únicamente a través de la fe. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, el versículo 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, y subraya esto en tu Biblia, todo es posible. Estaba hablando de un tema específico, pero yo te digo algo, Él no está diciendo, para los hombres es imposible, pero para Dios esta circunstancia sí es posible. No, Él está afirmando algo aquí para todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Para ti puede ser difícil y puede ser imposible algo, y Dios lo sabe, pero para Dios todo, escúchalo muy bien, todo es posible. Todo es posible. Para Él no hay nada imposible. Y tú dirás, bueno, pero no conoce mi caso, Pastor Diego. Yo quiero contarle mi vida. Vengo de una situación difícil, vengo de un abuso, vengo del rechazo, vengo de la violencia. Bueno, y sacamos el pasado. Y realmente nuestro pasado, y a veces las personas dicen, no, tú no viviste lo que yo viví. El pasado del 99.9, diría yo, de las personas tiene recuerdos duros y situaciones y circunstancias difíciles, todos, absolutamente todos. Pero ¿qué opinas de un niño que antes de nacer es amenazado de muerte? ¿Y qué opinas que su mamá embarazada y a punto de dar a luz tenga que huir porque hay una orden, un decreto de que ese niño cuando nazca debe morir? Y entonces ella tiene que huir con sus 9 meses de embarazo y llega a un lugar y resulta que no hay una habitación donde ella se pueda quedar y le dan por allí un lugar para que se quede con su esposo, y cuando nace este bebé nace, ya sabes de quién hablo, ¿no? En un pesebre, y también está en un momento cuando su mamá queda embarazada y sabes que ese embrión empieza a recibir todo lo emocional, etcétera, y el papá empieza a dudar y empieza a pensar qué fue lo que sucedió allí, cómo así que mi pareja me va a venir a decir que vino un ángel del cielo y le dijo que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, y este hombre tiene su duda y siente que no es ese hijo, que lo están engañando. Y luego sucede lo del pesebre, y luego en la niñez él se levanta de una manera diferente. Muchos no lo comprenden. Dice la Biblia, crece en estatura y en sabiduría, pero luego los de su propia casa en algún momento de la Biblia dicen
que pensaron sus hermanos que él estaba loco y él viene a traer un mensaje de parte de Dios directamente, él mismo del corazón de Dios, y la gente lo rechaza y lo torturan y lo humillan y lo llevan a la cruz del Calvario. Ahora, dime si Jesús no te entiende. Tú puedes decirme a mí que yo no te entiendo, listo, y si yo te contara mi historia, podría decirte a ti, es que tú no me entiendes lo que yo viví. Menos mal que no se trata de entendernos entre los hombres, sino de un Salvador que nos entiende y que vivió tantas cosas que comprende no solo de oídas, sino de testimonio vivo lo que nosotros hemos vivido. Ahora, Jesús, la presión por las expectativas que tenía todo el mundo, recuerdas a la mamá, ven, haz un milagro aquí para los amigos que está, y él diciéndole, no, todavía no es el tiempo. Hay presión, hay situaciones, hay circunstancias y podemos ir. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que si el Señor vivió todas las cosas, nuestro Salvador, y entiende que yo estoy sintiendo en este momento temor, ansiedad, inquietud en mi corazón, que yo estoy pasando un momento de dificultad, yo puedo ir confiadamente porque Él pasó por ahí para que yo no me quede en ese lugar. Él pasó por ahí para abrir un camino y para indicarme ese camino para salir de esa circunstancia y esa situación. Entonces, podemos ver que persistencia, por ejemplo, la persistencia es el deseo de permanecer firme ante cualquier circunstancia. Eso es la persistencia. Y a lo que nos lleva la palabra de Dios es precisamente a ello. Ser persistentes, permanecer mirando las cosas que no son como si ya fueran. Vuelvo y te digo, la línea está abierta, el 322-729-1386. ¿Cuál es la palabra que el Señor te dio? Algunos están viviendo situaciones en su hogar, pero Dios les ha dado palabra. Ojo, esto tiene que ver con el propósito y la palabra de Dios. No es algo que tú te inventes. Ay, que yo me inventé en mi cabeza, tengo un capricho en mi corazón, que voy a tener una mansión en no sé dónde y recorté de la revista la mansión y la pegué en la nevera y todos los días trato de atraerla con mi mente y con mis energías. No, yo no estoy hablando de nada de eso. No, si tú has vivido eso, desecha eso de tu vida. Eso no conduce a nada. No, estoy hablando de la fe genuina, de una palabra que el Señor te dio. Ahora, en tu matrimonio, si el Señor ha dado una palabra, empieza a mirar las cosas que no son como si ya fueran. Y al tener paciencia, tu manera de comportarte en la relación de pareja, tu manera de hablar, tu manera de referirte a tu pareja, pues va a cambiar enorme y radicalmente. Entonces volvamos a la definición de persistencia. El deseo de permanecer firme ante cualquier circunstancia. El día soleado. Qué fácil es permanecer firme cuando todo está bien. Pero el día de tormenta, también permanecer firme, porque hay una palabra que arde en tu corazón. Si nos vamos al libro de Génesis, encontramos por allí a un personaje, Jacob. Jacob está huyendo, y está huyendo de casa. Usurpador, mentiroso, engañador, engañó a su papá, hizo una treta con su mamá. Todo esto era innecesario, porque él había recibido una palabra desde antes de nacer. Ya había una promesa de parte de Dios. Sin embargo, él quiso tomar un atajo, hizo tantas cosas, y las últimas palabras que escucha son las de su hermano. La próxima vez que yo te vea, te voy a matar. Y entonces este hombre, para salvar su vida, sale huyendo. Y cuando este hombre sale huyendo, el Señor le da una palabra. Le da una palabra y le dice que no lo va a soltar hasta que no haya hecho con él todo lo que prometió desde antes de que él naciera. Y él, bueno, listo, recibe esa palabra, se va, pero las cosas no salen tan bien. El engañador es engañado, algo que es bíblico. Los engañadores seguirán siendo engañados. El engañador es engañado. Pero llega un momento en que el Señor le dice, ya es tiempo de regresar. ¿A dónde? A tu casa. No, pero espera un momento. Yo no tenía nada. Estaba en un fracaso completo.
Ahora resulta que me has bendecido, que me has dado riquezas, ¿cómo así que volver a mi casa? Sí, llegó el tiempo del regreso porque es que yo te necesito es allá, porque es que tú no perteneces aquí, tú perteneces a un lugar y vas a volver a ese lugar y cuando vuelvas a ese lugar, entonces ahí se seguirá desarrollando todo el plan de Dios que hasta el día de hoy se sigue desarrollando y nosotros somos parte de ese plan que va mucho más allá de nuestro paso tan cortito por esta tierra. Entonces está allí Jacob. Listo, es el tiempo de regresar. Regresa y tiene temor. Regresa y él quiere solucionar todavía las cosas a su manera. Pero mira lo que dice el capítulo 32 en el versículo 26. Lucha contra el ángel en Peniel. Y dice el versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Es un momento de que hay muchas cosas en el corazón de Jacob. Las cosas han cambiado rápidamente. Habían pasado 20 años aproximadamente y en esos 20 años él se acostumbró a lo que estaba haciendo. Entonces sirvió por una de las hijas de este hombre que lo engañó y lo engañaron y entonces terminó sirviendo otro largo tiempo por la otra por la que él estaba enamorado, tuvo hijos, bueno, pasaron muchas cosas, pero llegó el momento de regresar. El momento de regresar causó temor. ¿Qué estará sucediendo con mi hermano? Lo último que escuché de él hace tantos años fue, la próxima vez que te vea te voy a matar. ¿Y qué va a pasar con mis esposas? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con lo que Dios me ha prosperado? ¿Y qué va a suceder al regreso? ¿Qué va a pasar después de tanto tiempo de regresar y con todos los problemas que yo dejé por el camino? Y entonces se encuentra con el ángel del Señor y está allí conversando y en un momento el ángel dice me voy y él dice ningún me voy. Yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Necesito tener la plena certeza y la seguridad. Y se pega allí. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No te dejaré hasta que no me bendigas. Permanecer, estar firme en medio de las tormentas y las circunstancias, es esto. Yo no te dejaré, Señor. Tú has dado una palabra y yo no me voy a apartar de tu camino y no voy a mirar atrás. No hay camino al cual regresar. Miro solo hacia adelante y no te voy a soltar, Señor. Y seguiré predicando y seguiré sirviendo y seguiré caminando de tu mano y seguiré, Señor, pero agarrado de ti, porque no te voy a dejar hasta que no vea el cumplimiento de cada una de las promesas. No me quiero quedar con nada por allá que digas el día que yo parta a tu presencia. Mira, todo esto es lo que tú no creíste, lo que no hiciste, lo que no confiaste, porque no permaneciste. No, 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 no. Yo quiero vivir todo lo que tú tienes para mí. Entonces, tú debes pararte firme. El enemigo no va a huir a la primera. El enemigo va a seguir lanzando dardos y va a utilizar personas para que te desanimen y va a utilizar personas para que hablen contrario a lo que Dios ha hablado sobre tu vida y va a utilizar personas que todos los días te van a querer hacer mirar la tormenta y que tú te enfoques en ella y que tires la toalla. Pues te digo algo, que se canse el enemigo y que se cansen todos sus mensajeros. No tú no te debes cansar. Tú debes seguir confiando y con tu mirada puesta en el Señor. No te rindas. Mantente en la visión que Dios te dio. Aprende a soportar la presión. Hace poco en la iglesia hablaba con los hermanos en una predicación y les hablaba cómo las circunstancias difíciles generan una presión terrible sobre nosotros, pero lo único que nos permite mantenernos en pie es la fe. Mantenernos en pie. Si no tenemos fe, esa presión nos aplasta. Y la única manera de soportar esa presión es a través de la fe. ¿Pero cómo hago para tener fe? Hombre, hay un versículo en primera carta de Juan, y hay muchísimos, pero te voy a tomar este nada más.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nada más un versículo como este. Hay algo más poderoso que está dentro mío. Algo mucho más poderoso que todas las mentiras que dice Satanás y que todas las tormentas que yo pueda enfrentar. La promesa ya la dio el Señor. Él ya habló sobre tu casa. Él ya habló sobre tus hijos. Él ya habló sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. Ahora, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer con esa palabra que el Señor ya te dio? ¿Vas a seguir quejándote o vas a permanecer en la fe? ¿Vas a seguir esperando en el Señor o vas a renunciar? ¿Vas a mirar las cosas que no son como si ya fueran o le vas a creer las mentiras a Satanás? En otras palabras, ¿vas a caminar en fe o te vas a quedar en el argumento, digamos? Porque hay muchas personas que se quedan solo en el argumento, en la mentira de Satanás, en el engaño del enemigo. Ese es el único poder que tiene Satanás, engañar. Y hay muchos que caen en la trampa, en la mentira, en ese engaño del enemigo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Caminas en fe o te quedas allí? ¿Qué te parece si oramos a esta hora? La línea de contacto con Fuego AM está en este momento allí disponible. Estamos aquí con Elías leyendo estos mensajes, peticiones de oración. Si tú nos escuchas a través de las redes, bien puedes escribirnos también allí. La línea de contacto es 322-729-1386. ¿Qué te prometió el Señor? Escríbeme, porque vamos a orar por estas peticiones. ¿Qué te prometió el Señor? ¿Qué te prometió el Señor y que no has visto todavía? ¿Qué palabra hay sobre tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Vamos a orar por él. ¿Cómo se llama ese hijo sobre el cual hay una promesa? Y de pronto tú estás muy triste, mujer, porque lo ves tan apartado de Dios. ¿Cómo se llama esa hija? Permítenos orar por ella. ¿Cómo se llama tu esposo? El que el Señor dio una palabra que volvería su corazón a él y juntos servirían al Señor. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llaman tus padres por los cuales vamos a orar también para que ellos vuelvan el corazón al Señor? ¿Cuál es esa promesa? A los ministros que me escuchan, a los líderes. ¿Quieres que oremos por tu ministerio? ¿Quieres que oremos para que se cumpla ese propósito del Señor? Escríbenos ahora mismo. 322-729-1386. Y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Hace mucho rato nosotros perdimos el control de las circunstancias, de las situaciones que se viven, pero tú no, Señor, tú lo sigues teniendo. Perdónanos, Señor, por tanta queja. Perdónanos, Señor, por no creer en tu palabra, por no creer en tus promesas, por salir corriendo para un lugar, para otro lugar, tratando de solucionar lo que tú ya nos hablaste, que en ti no solamente hay solución, sino que hay respuesta y hay milagros, milagros maravillosos. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora, en esta preciosa hora, Señor, te pido que obres en el corazón de cada uno de los oyentes. Hay muchas personas en este mismo instante, Señor, que están pasando por crisis de fe. Personas que han sentido que han menguado en la fe. Personas que sienten que ya es el final y que nada de lo que tú prometiste se dio. Te pido que obres en esos corazones, Señor. Te pido que obres en el corazón de esa esposa, de esa madre. Te pido que obres en el corazón de ese varón, Señor, que está desesperado, que está triste, Señor, y en esta hora que lo levantes en el poderoso nombre de Jesús. Levántalo, Señor, levántalo, 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 de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, porque ese varón, Señor, está bajo una promesa tuya, porque esa mujer, Señor,
está bajo una promesa tuya y bien lo dice la palabra de Dios, que no parirían hijos para maldición, sino que sus hijos serían linaje escogido, parte de tu familia. Y oro por todos aquellos jóvenes, Señor, que están apartados de ti, por todos aquellos hijos, por todas las personas que nos están escribiendo en este momento, Señor. Oro para que seas tú fortaleciéndoles, Señor, en medio de la circunstancia que están viviendo, para que puedan poner su mirada en ti, Señor, y no la mirada en las mentiras del enemigo. Que no, Señor, se cansen, sino todo lo contrario, que la fe traiga sobre ellos esas nuevas fuerzas que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, te doy gracias por la obra maravillosa que tú estás perfeccionando hoy, porque hoy estás hablando al corazón de todas aquellas personas que nos escuchan. Permanece en la fe, permanece en el camino de Dios, no te sueltes. Dile al Señor en esta hora: no te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no se haya cumplido hasta la última de tus promesas, porque tú eres fiel, Señor, y yo quiero permanecer fiel a ti. En el nombre de Jesús, dale gracias al Señor en esta hora. Fortalécete en la fe, afírmate en la fe y adelante, porque Dios está contigo. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Son muchísimos los mensajes en este día. 322-729-1386. Aquí estamos recibiendo estos mensajes y seguiremos orando en el transcurso del día. Si tú necesitas consejería, estamos orando por todos esos hijos, hijas, esposos, esposas, matrimonio, ministerio, aquí en Fuego AM. Y quiero invitarte que sigas en sintonía, nos sigas escribiendo, nos envíes el audio. Si tienes un testimonio también, los testimonios imparten fe y bendición a los oyentes. Un abrazo para todos y Dios les bendiga. 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 Y Dios les bendiga.
Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga.
Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga.
Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.
Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.